Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta clase número 10. Bueno, en ella vamos a tocar lo que serían la programación y los paradigmas de la programación. Es muy importante situarnos en que la programación se refiere a los algoritmos empleados para modificar el software de un sistema. Lo primero, vamos a ver lo que serían conceptos y paradigmas. Es importante hacer un muy breve repaso de lo que vimos en primer año, cuando estuvimos hablando del software y los tipos de software. Que hay tipos de software de aplicación, software de sistema o base y también el software de desarrollador. El usuario tiene una relación con él directamente. El hardware es muy importante. La relación del hardware y el usuario con los programas. Un software de aplicación es un programa que está instalado sobre el software base o el software del sistema. En él utiliza parte de la memoria externa para ejecutar algunos programas. Es importante que una aplicación no puede correr sin un software base o un software de sistema. Entonces, es muy importante tener esa referencia. También se trae a colación lo que es un sistema operativo. Un sistema operativo son aquellos programas, aquel software que interpreta el lenguaje máquina, es decir, el lenguaje de los impulsos eléctricos. Este tipo de sistema operativo hay muchos. Podemos hablar del Windows, de Linux, de Android, de iOS, etc. Pero sobre él se instalan las aplicaciones y otros tipos de software de desarrollo. Hace más amigable el entorno de la computadora para entenderlo y comprenderlo mucho mejor. Ahora, este tipo es importante hablar de lo que es un archivo ejecutable. Un archivo ejecutable es un programa. Es un programa diseñado en algún lenguaje de programación. Y los archivos ejecutables están destinados a solucionar problemas, a resolver los problemas y hacerlos más fáciles. El proceso de la diagramación de un archivo es, dependiendo del problema, lo planteamos en un diagrama de flujo, buscamos el algoritmo de algún lenguaje de programación y empezamos la edición con un entorno de programación. Con el código fuente que tiene que ver con el tipo de lenguaje de programación, se empieza a traducir el compilador del programa, empieza a traducir lo que le dijimos en código fuente. Y eso lo lleva al lenguaje de la máquina, que es el lenguaje de los impulsos eléctricos, y hace que el programa sea ejecutable y podamos ejecutar acciones en la computadora. Ha llegado el momento de hablar de intérpretes y compiladores. Un intérprete es un traductor que toma un programa fuente, lo traduce y a continuación lo ejecuta. Los programas intérpretes clásicos son como el BASIC, que prácticamente ya no se utilizan más, que en circunstancias especiales se pueden usar, son muy antiguos. Sin embargo, está muy extendida la versión interpretada en el lenguaje SmartALG, por ejemplo, un lenguaje orientado a objetos puro. El sistema de traducción consiste en traducir la primera sentencia del programa al lenguaje máquina. Se detiene la traducción, se ejecuta la sentencia, a continuación se traduce la siguiente sentencia que se detiene y la traducción se ejecuta, y así sucesivamente hasta terminar el programa. Ahí como lo estamos mirando en la figura 1.6. En cambio, un compilador es un programa que traduce los programas fuente escritos en el lenguaje de alto nivel al lenguaje máquina. La traducción del programa, de este programa completo, se realiza en una sola operación denominada compilación. La compilación del programa
Es decir, que se traducen todas las instrucciones del programa en un solo bloque. El programa compilado y depurado, es decir, que después que se eliminan los errores del código fuente, se le denomina programa ejecutable, porque ya se puede ejecutar directamente y cuantas veces los desees. Solo deberá volver a compilarse de nuevo en el caso que se modifique alguna instrucción, es que exista algún cambio, digamos. De este modo, el programa ejecutable no necesita del compilador para su ejecución. Los traductores de lenguaje típicos más utilizados son el C, el C++, el Java, el C#, el Pascal, el Fortran y el COBOL. La compilación es el proceso en que cual se traduce, o sea, es la traducción del programa fuente a un programa objeto. El programa objeto obtenido de la compilación ha sido traducido normalmente a código máquina, es decir, al lenguaje de los impulsos eléctricos, los unos y ceros. Para conseguir el programa máquina real se debe utilizar un programa llamado montador o enlanzador, es decir, un linker. El proceso de montaje conduce a un programa de lenguaje máquina directamente ejecutable. En la figura 1.18 que vemos acá, o no, en la punto 19, no la tengo acá, pero bueno, podemos ver lo que sería la fase de un programa, ¿no? El programa ejecutable, los programas, la computadora y los resultados. Ahora, con respecto a las fases, ¿no? que tiene un programa, está en el momento de su diseño, si existe tal programa fuente, el compilador, es decir, que se compila. Si existen errores, se vuelve a revisar el programa fuente. No existen errores, bueno, el programa se ejecuta y va a la ejecución. Y en este caso entra el linker o el montador. Bueno, los paradigmas de la programación. La evolución de los lenguajes de programación ha ido paralela a la idea de paradigmas de programación, enfoques, alternativos a los procesos de programación. En realidad, un paradigma de programación representa fundamentalmente enfoques diferentes para la construcción de soluciones a problemas y por consiguiente afectan al proceso completo de desarrollo del software. Los paradigmas de programación clásicos son el procedimental, o también se le puede conocer como el imperativo, el funcional, el declarativo y el orientado a objetos. Por ejemplo, el tipo de programa imperativo o procedimental, ¿sí? representa el enfoque de un método tradicional de programación. Un lenguaje imperativo es un conjunto de instrucciones que se ejecutan, ¿sí? Por una. O sea, de principio a fin, de modo secuencial, excepto cuando intervienen instrucciones de salto de secuencia de control, algo se le llama corte de control. Este paradigma define el proceso de programación como el desarrollo de una secuencia de órdenes que se le conocen como comandos, que manipulan los datos para producir los resultados deseados. Por consiguiente, el paradigma operativo señala un enfoque de proceso de programación mediante la realización de un algoritmo que resuelve de modo manual el problema y a continuación expresa ese algoritmo, o sea, lo que expresa ese algoritmo es la realización de un modo manual, ¿no? del problema. Y a continuación, este lenguaje procedimental da órdenes de manera secuencial. El paradigma imperativo, el declarativo, ¿no? El paradigma declarativo, al contrario, lo que busca es el contraste del anterior, de lo que acabamos de ver del imperativo. El paradigma declarativo solicita al programador que se describa el problema, en lugar de encontrar una solución algorítmica al mismo. Es decir, un lenguaje declarativo utiliza el principio de relacionamiento lógico para responder
a las preguntas o cuestiones consultadas. Se basa en la lógica formal y en el cálculo de predicados de primer orden. El razonamiento lógico se basa en la deducción del lenguaje. Este lenguaje declarativo por excelencia es uno que se llama prolog. Tenemos el paradigma orientado a objetos. Este paradigma orientado a objetos se asocia con el proceso de programación llamado programación orientada a objetos, por sus siglas POO. Consiste en un enfoque totalmente distinto al proceso procedimental. El enfoque orientado a objetos guarda analogía con la vida real. El desarrollo de un software orientado a objetos se basa en el diseño y construcción de objetos que se componen a su vez de datos y operaciones que manipulan a esos datos. El programador define en primer lugar la programación orientada a objetos, ¿sí? Los orígenes de esta programación se remontan a los tipos abstractos de datos, como parte constitutiva de una estructura de datos. Este libro se dedicará, hay un capítulo completo que podemos hablar, ¿no?, de esta parte. Hoy en día, uno de los programas por excelencia dedicados a objetos son el C++, el Java, el C#, el Visual Basic, el Python, por ejemplo. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.